Bueno, Fer, un gusto que nos recibas nuevamente en tu oficina. Hacía un tiempo que no veníamos, pero bueno, estuvimos a principio de año en Pozo del Molle charlando. Siempre es lindo, bueno, consultarte, ver que estás muy vinculado a la actividad porcina. Y bueno, en este caso elegimos un tema para hablar un poco de lo que es bioseguridad en las granjas y también llevarlo a la actualidad con una enfermedad que se estuvo presentando este último tiempo. Bueno, Tommy, me alegro también verte y recibirte. Sí, estuvimos en esta charla de Campepor en Pozo del Molle, que fue muy lindo. Y bueno, hoy un poco el motivo de juntarnos, independientemente del tema que por ahí elegimos, que surgió de la charla previa, siempre estamos relacionados y con el tema que a nosotros nos mueve, que es la producción animal. Y dentro de las producciones animales, bueno, obviamente en el caso nuestro particular de Medax, trabajamos muchos en porcino y bueno, ahí viene la juntada, ¿no? Como se dice ahora. Sí, el tema de bioseguridad un poco viene de la mano con los sucesos que se han venido produciendo en las últimas semanas, que en definitiva han movido un montón de comentarios a nivel así, inclusive nacional, porque yo he recibido llamadas de gente de Buenos Aires, de Córdoba, porque te toman como un referente zonal en lo que respecta a las cuestiones de salud porcina, ¿no? Pero lo que pasó es un poco lo que normalmente sucede en forma circular, si le querés decir. Esto cada tanto se suelen dar algunas manifestaciones signológicas de la presencia de esta enfermedad, que en definitiva es una enfermedad que hace muchísimos años que está, ¿no? Me refiero a la enfermedad Ojevsky, a la pseudorrabia, ¿no? Y bueno, como dice el dicho que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? Decimos eso. Acá lo que ha pasado, sin más sin menos, es que se han afectado productores importantes de granjas importantes en lo que respecta al N, es decir, al número de animales afectados. Entonces, eso trasciende, porque vos a veces te enterás o participás, o a través de los grupos de diagnósticos o de sanitaristas sabemos qué es lo que está sucediendo con algunas enfermedades, pero se afectan por ahí productores pequeños y resulta que se entera un círculo muy chiquito. Acá puntualmente lo que ha sucedido es que en el término de unos meses se han afectado algunas granjas de cría de la zona y de otras zonas que se han convertido en granjas positivas, y lo que llamativamente marcó la cancha fue el hecho que se afectaron lo que se llaman sitios 3. Desde el punto de vista técnico, por ahí un sitio 3 o un sitio 2, sitio 3, teniendo en cuenta que los sitios 1 son los sitios de reproducción en los sistemas de multisitio y de empresas, como te dije, importantes. Entonces se han vulnerado lo que serían las barreras de bioseguridad y teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que tiene una alta mortalidad en lechones hasta los 25 días, 30 días, pero a medida que los animales van aumentando su edad y su peso, la mortalidad casi desaparece. Entonces los animales, es muy raro que mueran por Ojevsky, pero sí generalmente mueren con una mezcla de esta enfermedad que baja las defensas a nivel respiratorio y con coinfecciones.
de otros tipos de bacterias, ¿no? Entonces llama la atención eso, y lo que sí pasa es que estos sitios se terminan convirtiendo, por la masa de animales que hay, son galpones de más de 3.000 animales en planta, imagínate, es una sola semana de destete muy probable, donde son granjas de 5.000 a 6.000 madres, en donde eso es lo que le lleva una semana de destete, y se convierten, es en una palabra que la tenemos todas presentes porque lo escuchamos con el COVID, que son como super eliminadores, es decir, es un punto de un lugar, un sitio en donde a partir de ahí existe la posibilidad de una contaminación importante hacia terceros, ¿no?, de esta enfermedad, que es una enfermedad viral, y en las enfermedades virales existe la posibilidad de lo que es la transmisión aerógena, ¿cierto? Entonces, como es justamente, esto es una enfermedad que hay muchísimos trabajos publicados desde hace muchos años, en donde una de las transmisiones, la aerógena, está súper comprobada, y se hablan de transmisiones hasta kilómetros, ¿no? Entonces, como es, imagínate, con una masa de cerdo, como es un galpón de este tipo, la cosa se compleja. Debido a todo esto, a todas estas cuestiones, es donde aparecen en escena granjas importantes, que vos lo que menos te pensarías que a estas granjas, por una cuestión de políticas, de protocolos, etcétera, etcétera, se les hayan vulnerado las cuestiones de bioseguridad. Y por otro lado, eso lo sé por participar en el tema de estar en la CONALEP, que la CONALEP es la Comisión Nacional de Lucha de la Enfermedad de los Porcinos, ¿no? Yo represento a FEVA, la Federación Veterinaria Argentina. Sabemos que no hay, por parte de los encargados, los responsables técnicos de estas granjas, que se han contaminado, una asertividad en lo que respecta a decir cómo fue la trazabilidad de que ellos se contagiaron. Es decir, no lo pueden explicar. Entonces eso aumenta más todavía la incertidumbre desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista productivo. Imagínate que si vos tenés una empresa que cumple con todos los roles, todos los protocolos, son extremadamente cuidadosos, y no pueden explicar su trazabilidad desde el punto de vista de contagio, y es preocupante. Es preocupante para todos, ¿no? Para todo nuestro sector, porque independientemente que esta enfermedad no es una zoonosis, que no se afectan las personas, que eso sería terrible, pero vos imaginate que te ensucia la cancha desde el punto de vista de salud. Argentina, para que se entienda, es prácticamente desde el punto de vista de salud un privilegiado. Es decir, todos los colegas que vienen aquí a la Argentina, todos nuestros colegas sanitaristas, para ellos nosotros estamos en el cielo de los cerdos desde el punto de vista de la salud, porque no tenemos PIRS, que es una enfermedad terrible, no tenemos peste porcina africana, no tenemos clásica, que la eliminamos hace muchos años, peste porcina clásica. Prácticamente no hay PET diagnosticado, que es diarrea epidémica, y algunos brotes esporádicos de gastroenteritis transmisible, que en otros países son prácticamente endémicos, es decir, aparecen permanentemente. O sea que desde el punto de vista de la salud argentina porcina, somos verdaderamente envidiables. ¿Qué tenemos? Tenemos Augeski, ¿cierto? Tenemos Augeski, como otros países del mundo lo tienen también, no es que no lo tienen. Es decir, hay algunos que dicen que no lo tienen, o no lo pueden aseverar o declarar. Nosotros tenemos
un muy buen plan nacional, que se llevó adelante después de muchos años, pero muy bueno, en donde se garantizan un montón de situaciones para aquellos que adquieren genética, que pueden estar tranquilos. Es decir, el plan nacional de Augeski, de erradicación y control, trabaja muy bien en lo que respecta a cómo están distribuidos todos los laboratorios de red que pertenecen a SENASA con capacidad diagnóstica. Tienen todo un sistema de denuncia inmediato, es decir, hoy por hoy se hace un diagnóstico serológico de esta enfermedad y en 24 horas está el diagnóstico en el SENASA central, y no hay forma de que no sea así, Tommy, se hace. Todos los laboratorios de red saben perfectamente que lo tienen que hacer y lo hacen. Y eso es sumamente valioso, porque más rápido se pueden detectar todos los estudios, más se puede avanzar sobre la enfermedad. Ninguna duda, se pueden tomar acciones, ¿cierto? Se pueden tomar acciones, que hay un montón de acciones que se pueden tomar cuando uno está en contacto o está conociendo qué es lo que está pasando en el campo. Entonces, las granjas argentinas, ya sea las granjas de genética, tienen una modalidad de control que es muy, muy importante, porque prácticamente se realizan chequeos cuatrimestrales a todos los proveedores de genética, ya sea genética en pie o genética líquida, centros de inseminación me refiero, y por otro lado también hay un muy importante control sobre todo lo que son granjas de producción. Es un poco más laxo ahí, pero se hacen 2 sangrados anuales, que también eso lleva a tener un buen control. Nos está faltando una pata a la mesa, que verdaderamente es un tema que se viene conversando desde hace muchos años, pero que no se puede terminar de poner en la práctica, que es el conocimiento de qué es lo que está pasando en las granjas pequeñas. Nosotros les decimos las granjas de menos de 100. Las granjas de menos de 100, nos referimos a 100 madres, no están obligadas a hacer saneamientos. Y estamos absolutamente convencidos que es en esas granjas en donde se conserva la enfermedad, porque no las podemos detectar, porque no hay una obligación en el saneamiento, en el sangrado, y tampoco en los saneamientos, como así los hay en las granjas que dan positiva. Las granjas que dan positiva entran en plan de saneamiento. Hace muchos años que en la Argentina se aprobó una vacuna, y la vacuna es una vacuna que, a pesar de ser una vacuna a virus muerto, como es la que utilizamos, virus muerto deleteado, es una muy buena vacuna, y que, cumpliendo con los protocolos técnicos que corresponden, uno prácticamente en el término de 2 años, las experiencias así lo han marcado, hay muchos trabajos que así lo demuestran, inclusive trabajos realizados aquí en la Argentina, uno prácticamente se saca la enfermedad de encima, con el solo hecho de usar una vacuna, trabajando como corresponde, es decir, trabajando con una vacunación como corresponde. Volviendo a las menos de 100, esa es la problemática que nosotros por ahí nos encontramos. ¿Y por qué? Porque consideramos que es como un loop, ¿viste? Donde vos tenés una granja vecina que desconoces su perfil, lo desconoces, no tiene ninguna obligatoriedad desde el punto de vista del sangrado, por ahí tiene la mala suerte de que esa granja por algún motivo se contaminó y termina siendo la que contamina a granjas cercanas. No precisamente, yo hace un rato te dije de que el virus es un virus que se transmite por aire, pero la mayoría de los contagios no se producen por aire. Es un virus que se transmite a través de, ya sea o de animales o de semen, muy raro, porque el semen contamina durante pocos días. Además, un centro de inseminación tiene muchos controles y es muy raro que no se den cuenta desde el punto de vista técnico si estás teniendo un problema. Y después sí, lo que es la venta de animales en pie, que no vendrían puntualmente de las granjas certificadas, sino que son del vecino, que es muy común eso.
Y después hay un punto importante que verdaderamente tener en cuenta y no se tiene en cuenta, que son los invernes, las granjas de cría de rejunte, los invernaderos famosos que nosotros tenemos y muchos en la zona. ¿Por qué? Porque esas granjas se dedican a juntar de muchos orígenes que desconocemos, generalmente son granjas pequeñas. Y en los invernaderos, si uno va a buscar anticuerpos de este virus en los invernaderos, casi seguro de que si va a buscar en 10 encontrás. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque por ahí a lo mejor te va a llevar la idea de que el virus se contagia por el aire y nada más. No, la mayoría de los criaderos que se contagian o por animales, o por, inclusive por semen. Es tan baja la cantidad de semen que llega a esas granjas pequeñas que es casi posible, y después intervienen produciendo dentro del ciclo del contagio tiene un peso importante desde el punto de vista estadístico todo lo que son los transportes. Los transportes son variados. Sí, pero los transportes tienen una importancia muy grande. Está súper comprobado el hecho y más en las zonas donde las granjas son pequeñas, en donde vos tenés, por el tamaño de los transportistas, que cada vez se han tecnificado y vos ves que tienen unos equipos maravillosos, pero te cargan más de 200 capones. Y hay que juntar 200 capones para esos camiones, ¿no? Es decir, mientras que trabajan en granjas grandes no hay problema, pero cuando por ahí tienen que juntar animales en granjas pequeñas, vos te encontrás que el transporte puede llegar a ser una problemática a tener en cuenta desde el punto de vista de cómo se van cargando animales en una u en otra granja, y pueden llegar a ser responsables a veces de las transmisiones, no solo de esta enfermedad, sino también de otras, ¿no? Así que bueno, un poco el tema de esto es lo que estábamos hablando previamente, y por motivo de este tipo de situaciones, yo por ejemplo me han llamado, la semana pasada estuve haciendo unas charlas de capacitación en granja, y hoy mismo, hoy a la tarde, me voy a Venado Tuerto a realizar otra charla de capacitación sobre, es decir, un poco hablando de lo que está pasando con la enfermedad de Augeski, pero haciendo foco en bioseguridad, absolutamente en foco en bioseguridad. El tema de bioseguridad, todos lo ven como, viste, un gasto, y es una inversión, una gran inversión, y a veces hay medidas mínimas hasta irrisorias, que van bajando la posibilidad de que una granja se contagie notablemente. Siempre pensamos en producción animal, y cuando pensamos en producción animal lo único que pensamos es que el productor que va a invertir tiene que ganar dinero. Para eso entra en producción animal, en cualquiera. La mayoría de nuestros productores a los cuales nosotros trabajamos hacen producción animal para ganar dinero, y bienvenido sea, ¿no? Pero como es, a pesar de eso, hay que tener mucho cuidado, porque todo el sacrificio que significa haber puesto en marcha todo un sistema productivo por cometer un error que a veces está preavisado, te produce un deterioro económico que verdaderamente es triste, ¿no? Porque a nadie le gusta perder dinero, ¿no? Sin duda, y con esto me da pie, Fer, un poco a consultarte y a seguir en el tema, porque va todo de la mano, bioseguridad con eficiencia, ¿no es cierto? Uno escucha, se rota el granja, se rota la otra, se van perdiendo los criaderos, y bueno, muchas veces tiene que ver con esto que hablábamos fuera de micrófono, que ahora te voy a pedir que amplíes, de ser más eficiente y a lo mejor invertir en lo que hay que invertir, para después que no termine saliendo todo más caro y bueno, y lleve a la debacle, ¿no es cierto? Mirá, vos acabás de repetir la palabra ser eficiente, que muchos lo conocen al doctor Jorge Brunori y a todo su equipo de Marco Juárez, que está con eso en la boca desde hace años, y no solo él, sino todos nosotros coincidimos plenamente en que pasa por ahí. Yo creo que como es, vos también terminás de decir una triste verdad, el hecho de que se han sumado a todos los inconvenientes a veces de mala rentabilidad el problema de la falta de agua, la sequía que tuvimos, en donde muchos productores se quedaron sin cereal, la calidad de los cereales son terribles, la soja, también las extrusoras se quedaron sin soja, y hoy por hoy hasta es difícil conseguir soja para darle de comer a los aves y a los cerdos.
Así que ser eficiente va de la mano de un montón de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista, algo hablamos de salud y también tenés que pensar en una eficiencia de lo que significa la salud para lograr ser eficiente, pero uno de los temas que yo veo, por lo menos desde el punto de vista constructivo, o a mí me toca trabajar y hemos trabajado mucho en la construcción de granjas y lo sigo haciendo, es decir, pensar que la tecnificación en definitiva no es un esnobismo o que quiero hacer esto porque el vecino lo hizo o porque me parece. Esto es muy claro, esto se trata de una situación en donde el recurso humano hoy por hoy es un recurso complejo, porque cada vez se cuesta más y se reniega más con la formación de la gente, el intercambio de gente, se consiguen menos personas que tengan ganas de trabajar en los sistemas de producción animal, y bueno, eso es una cuestión que la tenemos que ver y la tenemos que aceptar, no podemos escondernos en eso, al contrario. Entonces ahí en donde todo lo que es la parte tecnológica viene y colabora, ayuda para que por ahí se haga más fácil el trabajo dentro de las granjas, se haga menos tedioso desde el punto de vista de no tener que dejar la vida trabajando dentro de un galpón. Entonces empiezan a correr situaciones de automatizaciones, de cuestiones de algoritmos de trabajo que se manejan a través de unidades de control como computadoras, y eso no es de otro planeta, eso es actual. Hoy por hoy cualquier productor agropecuario en su teléfono tiene 3-4 cámaras de qué es lo que está pasando en los silos y en el campo, ¿cierto? Y si no, légamelo, casi todos lo tienen. Entonces, ¿cómo es? Hoy por hoy yo creo que vale la pena pensar que uno cuando diseña una granja, cuando empieza a trabajar en una granja, tiene que estar bien enfocado y bien asesorado desde el punto de vista de decir, che, hoy arranco así, pero mi meta va a ser tal otra. Es decir, entonces decir, bueno, hoy voy a cargar mis alimentadores, mis comederos con un carro tolva, pero el día de mañana voy a tener toda una cinta de transporte que yo no tenga que tocar un grano, por ejemplo. Hoy voy a mover los animales con un carro, pero el día de mañana los animales se van a mover solo a través de comunicadores exprofeso, diseñado para que se cumplan lo que es bienestar animal y uno no tiene que andar usando una picana y con un trapito los puede estar llevando. Hoy tengo un cielo raso que es de silo bolsa, pero yo dejé la cabreada preparada para el día de mañana estar poniendo poliuretano y los animales van a estar más frescos. Y así como esto, que son 3 ejemplos muy básicos, te puedo hablar un rato largo. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a eso. Entonces, es decir, y todo al final se termina traduciendo en lo que más impacta es en la reducción de mano de obra, pero también se termina mostrando que uno puede ser más eficiente. Entonces, como es, a la hora de invertir, a la hora de poner dinero, ver dónde ponemos el dinero para que desde el punto de vista de peso económico tenga un retorno, un reo mucho más rápido y que haga que nosotros podamos seguir avanzando con una rentabilidad que sea la que corresponde para todo lo que significa el trabajo dentro de una área de producción. Cuando me refiero de producción animal, hoy estamos hablando de porcino, a lo mejor podrías hablar con otro especialista de cría de vaca, de feedlot, de cría de parrillero, de ponedor, etcétera, pero en definitiva eso se haga más ameno, el hecho de poder trabajar más a gusto y con cuestiones tecnificadas. Por último, vos recién acabas de decir algo que es interesante, que dijiste cómo has visto en el último año y medio, en los últimos 2 años, como algunas granjas de cerdo de la zona, porque no es a lo mejor acá de Chañar porque nos conocemos y o lo atendemos directa o indirectamente, pero es de la zona. A mí me toca trabajar hasta Montecristo en Córdoba, para el lado de Venado, es decir, trabajás en Calchín, en Oncativo, en toda una zona de producción acá en la zona pegada a nuestra Córdoba, en donde es el mismo tipo de sistema productivo que tenemos nosotros.
Y una de las cosas que me llamó la atención, inclusive coincidimos con algunos colegas que trabajan igual que nosotros desde Medax en producción, que muchas de las granjas que se cerraron son granjas que son maiceros ojeros, digo yo. Es decir, los dueños, sus productores, los productores han sido toda la vida propietarios, no solo de la granja, sino de hectáreas como para poderse hacer su maíz y soja. Vos sabés que de todas las granjas que yo atiendo, hay varias que compraron toda la vida sus insumos y no, qué sé yo, en Montecristo atiendo una de 140 madres, 2 hectáreas, toda la vida compró todo este productor y este tipo está creciendo y en ningún momento me dijo voy a cerrar a pesar de todo lo que le pasó. Acá en la zona de Córdoba también atiendo otra de 80 madres, también en el pequeño espacio que tiene el entorno del casco de la casa, es ahí donde se hizo la granja. También 80 madres, ciclo completo. Y está pensando en duplicar. ¿Y eso cuando? Ahora. Es decir, ¿a qué voy? Yo creo que estos productores que han tenido que depender toda su vida productiva, porque son chicos jóvenes, son gente joven, depender de la adquisición de todos los insumos, tienen una experticia, tienen la capacidad de manejarse muy bien en la compra de los insumos, que por ahí a lo mejor el solo hecho de pensar de que lo tenés en el campo, lo tenés en el silo bolsa, no le encontrás explicación por qué motivo aquellos que son productores desde el punto de vista de grano han tenido ese inconveniente que han tenido que bajar las persianas o bajar rápidamente el número de madres. A mí, por ejemplo, de las granjas que dependen de la compra de todos sus insumos, no se me cerró ninguna, al contrario, están creciendo. Así que un dato, es una incógnita o un dato interesante, por lo menos que en mi particular trabajo es lo que nosotros estamos viendo. Y no solo lo veo yo, lo ven otros colegas que trabajan como yo en granjas de este tipo.